Hola, buenas tardes, buenos días todavía, ¿verdad? Ya pronto media mañana, media mañana no, mediodía. Hoy iniciamos nuestro ciclo de conferencias de la Escuela de Arquitectura y como ustedes saben, pues no estamos todavía físicamente el 100%, así que nuestras conferencias que pues la realidad es que han tenido mucho éxito a través de Facebook Live. Seguirán siendo este semestre de esta manera virtual, así que aunque tengamos muchos deseos de saludarlos en persona, pues todavía entendemos que no es el espacio ni el momento propicio para encontrarnos de nuevo en nuestro auditorio Jesús Amaral, así que como no importa, ¿verdad? Si sea a distancia o presencial o virtual, pues tenemos un compromiso en la Escuela de Arquitectura de mantener y de hacer nuestro ciclo de conferencias para promover el conocimiento, la divulgación de nuestra disciplina. Y este semestre iniciamos, ¿verdad?, con Michael Abrams, debo decir que es exalumno nuestro, y ahorita daré más detalles, pero para continuar con lo del ciclo de conferencias, tenemos alrededor de 7 u 8 conferencias pautadas que serán anunciadas previamente. Ya hay un póster que preparó Robin, que lo subimos a nuestra página y a Facebook, así que pueden estar atentos a las próximas conferencias. Pero como les dije, hoy iniciamos con la de Michael Abrams y quiero, además de lo primero que, ¿verdad?, me siento mucho orgullo en decir, es que es un egresado de nuestro bachillerato en diseño ambiental, pero pues ahora no está, está lejos de Puerto Rico, pero siempre con su corazón aquí y en contacto con nosotros aquí en la escuela. Michael es profesor de la Universidad de Maryland. Obtuvo, como les dije, su bachillerato en diseño ambiental en nuestra escuela de arquitectura y la maestría en la Universidad de Michigan. Lleva varios años trabajando como arquitecto licenciado en Estados Unidos, España e Italia. Desde el 2006, Michael ha enseñado dibujo a mano alzada, representación gráfica, diseño, historia de la arquitectura moderna y cursos de métodos de construcción en varias universidades de los Estados Unidos. Se unió a la Universidad de Maryland en el 2015 y ha sido el coordinador de los cursos de fundamentos de diseño, así como instructor principal de cursos de comunicación visual y análisis visual. También se desempeña como un profesor adjunto en el programa de arquitectura de interiores de la Universidad George Washington y ha impartido talleres de diseño, cursos de dibujo en la Escuela de Arquitectura y Planificación de la Catholic University of America en Washington, D.C. Y obviamente él está hoy para presentar su libro y su libro de dibujo a mano alzada, de técnicas de dibujo a mano alzada y pues verán que tiene un talento innato, maravilloso, disciplinado y educado también, y eso pues ha permitido que haya tenido o tiene, ¿verdad?, exhibido en distintas universidades, en la universidad donde trabaja, en la National Building Museum, en el National Building Museum, en la Universidad de George Washington, en la Universidad de Marywood y en la Universidad de Monterrey en México. Hoy, como les dije, viene a presentar su libro The Art of City Sketching, a Field Manual, de la editora Routledge. Este libro es del 2014, ya tiene una segunda edición, ¿verdad?, que es reciente de este año, del que le abundará y les dirá un poco más. Y realmente, pues el libro es maravilloso, lo tenemos en la biblioteca, pues por una donación de su autor, de Michael, al que le agradecemos. Y es un manual de instrucciones básico para aprender o desarrollar destrezas de dibujo. Además de la calidad y la sutileza, la elegancia, la exquisitez de sus dibujos, pues es un libro que es instructivo y así mismo lo dice su título, donde nos va enseñando destrezas de representación y de comunicación visual especial, ¿verdad?, dirigido a los arquitectos y a todos los interesados en la ciudad. Así que es la presentación de hoy, ¿verdad? Esa será su presentación de hoy y los invito a que o pasen por la biblioteca o pues se hagan del libro porque realmente es un manual maravilloso. Así que sin más,
Michael, te dejo entonces, te cedo para que nos hables un poco de tu libro y de esas experiencias de publicar también, ¿verdad? Y de educar. Gracias. Gracias. Primero que nada, gracias por las palabras a la decana Mayra Jiménez. También gracias al profesor Robin Planas Casada y a Nixa González que hicieron esto posible. Y Mayra, mil gracias otra vez por tus lindas palabras. Fue este libro básicamente una forma de dar a la arquitectura, un campo que me encanta, ¿verdad? Voy a compartir ahora la pantalla con ustedes. Espero que esto funcione. Vamos a ver. Bueno, espero que estén viendo lo que estoy viendo aquí, que es la presentación del libro como tal. Como dijo Mayra, soy profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Maryland, College Park, arquitecto licenciado y egresado de la Universidad de Puerto Rico. La primera edición como tal fue publicada en el 2014 y en el momento cuando escribí esa edición lo hice para mi curso de dibujos de viaje con la Universidad Católica de América. En ese momento estaba viajando a Italia, España, Panamá, otros países como estudiantes y fue poco a poco estaba añadiendo más lecciones de dibujo y también estaba acumulando muchos dibujos de estudiantes. Así que cuando vine a ver ya en el 2011 tenía aproximadamente como casi 800 o 1000 dibujos de estudiantes y la meta era hacer algo con esos dibujos. Así que comenzó el proyecto de convertirlo en un libro como tal y una cosa que decidí fue no llamarlos capítulos, sino lecciones. Cada lección va de lo más básico a lo más avanzado, ¿verdad? El libro, la primera edición, fue traducida a varios idiomas, como pueden ver aquí, el chino y el chino complejo, como el taiwanés. En el 2014 también fue un buen año porque mi hijo Mateo nació ese año y desde que nació se ha pasado dibujando. Le dije que me haga un dibujo para la segunda edición y este fue el dibujo que él hizo, que está en la dedicatoria del libro. Ese soy yo y él está al lado mío. Así que ahora se luce porque dice que tiene un dibujo publicado. Bueno, para hablar un poco más sobre la descripción del libro. El libro, básicamente, una vez ya ha sido publicado, ayuda a los lectores o a los estudiantes a dibujar a mano alzada diferentes tipos de bocetos arquitectónicos, ¿verdad? Que incluye dos dimensiones, 3 dimensiones y también de enfoque perceptual. En el libro también me enfoco mucho en mostrar edificios históricos y espacios urbanos muy conocidos y también cada capítulo contiene ejercicios que los alumnos y los lectores pueden hacer. Y el libro está dividido en 3 partes, basado en el nivel de destreza del lector o del alumno, ya sea en principiante, intermedio y avanzado. Y como profesor también quise contribuir al campo de la arquitectura de una función más pedagógica, claro está. No tan solo mostrando diferentes técnicas de dibujos y métodos para ayudar al lector a capturar el entorno urbano en papel, sino también para ellos poder expresarse de manera personal sobre lo que ven en el espacio. También muchas de las cosas que explico en el libro son para traer un tipo de confianza en el lector, cosa de que cuando termine una lección pueden ir a la próxima. Y entonces esas lecciones son acumulativas, y básicamente una educación acumulativa que van aprendiendo hasta el final del libro.
Todas las herramientas necesarias para hacer los ejercicios en el libro básicamente son bien sencillas. Son lápices, bolígrafos, cuadernos o sketchbook y ya está, básicamente. No necesitas más nada que eso. La segunda edición elabora un poco más allá de la primera. Incluye 2 capítulos nuevos y al final tenemos 10 lecciones. Añadí 200 ilustraciones nuevas, no tan solo mías, pero también de mis alumnos en la Universidad de Maryland. Al final hay una cantidad como 650 imágenes, nuevos ejercicios y un formato nuevo al de la primera edición, donde en cada lección, al final tengo ejemplos, hay demostraciones, consejos y una gran cantidad de ejercicios que pueden hacer los estudiantes y los lectores o cualquier persona que esté interesada en dibujar espacios urbanos o aprender un poco más sobre el dibujo arquitectónico. Quiero empezar la charla con esta cita del arquitecto estadounidense Michael Graves, que dijo que siempre tengo un propósito al crear un dibujo, ya sea para recordar algo o para estudiarlo. Cada dibujo es parte del proceso y no es un capítulo cerrado. Y cuando eso lo escribí en el 2012, en el momento que yo estaba empezando a escribir el libro, la primera edición, y me gusta mucho esa cita. Porque es verdad, porque cuando llevo estudiantes a diferentes viajes o sitios a dibujar, recordamos básicamente el entorno, recordamos el espacio. Si llevamos una plaza, recuerdan los ruidos, los sonidos, hasta los olores y las texturas, ¿verdad? Y todo eso queda capturado en el dibujo. Cuando vuelves a ver el sketchbook y ves ese dibujo, te acuerdas de ese día, te acuerdas del lugar y del entorno, ¿verdad? O sea, que es más allá que tomar una simple foto de una cámara. Tienen básicamente que observar el entorno y poder capturarlo bien. Y la charla de hoy tiene 2 enfoques, prácticamente. La primera es enfoque analítico, que incluye dibujos de 2 dimensiones, 3 dimensiones y analíticos. Y la segunda parte es enfoque perceptual, que se incluye más a nivel urbano, el cual voy a elaborar un poco más que en la charla de hoy. Para comenzar, hace unos años atrás tenía una conversación con uno de mis colegas donde estamos hablando de por qué algunos alumnos dibujan mejor que otros o muchos alumnos cuando empiezan hasta temen dibujar para no equivocarse o hacerlo mal. Y algo que siempre hablamos de que todos los niños cuando empiezan a experimentar y básicamente expresar el mundo, utilizan el dibujo básicamente para expresarse. Y también porque es divertido, ¿verdad? Pero llega un punto en que los niños, muchos de ellos dejan de dibujar y se enfocan en la música o en los deportes o en la literatura, etc. Y otros siguen dibujando. Y cuando llegan a arquitectura, muchos estudiantes me dicen, profesor, yo no he dibujado desde que tenía como 6 o 7 años. Yo no puedo hacer esto. Así que lo cogemos suave, paso a paso, ¿verdad? Le digo, primero que nada, vamos a usar herramientas básicas. Son lápices, goma, bolígrafos y una cartuchera y ya no es nada. Básicamente lo mismo material que utilizaba cuando tenía 6 o 7 años. ¿Okay? Nada complicado. Y entonces empecé a utilizar esta técnica que muchos estudiantes me dicen es el Mr. Miyagi Method, el método de Mr. Miyagi, donde básicamente empezamos a dibujar líneas horizontales, ¿verdad? Muchas líneas horizontales, pues líneas verticales, y el otro día volvemos a hacer lo mismo. Vamos a llenar 3 o 4 páginas de líneas verticales y horizontales, y después hacemos figuras geométricas, ¿verdad? Ya para la tercera semana están frustrados, porque dicen, pero todavía no he dibujado nada arquitectónico, o sea, pero cójalo con calma. Porque básicamente estamos desarrollando lo que hacía aquí, lo que decimos el muscle memory, ¿verdad? La memoria muscular, donde la coordinación del ojo y la mano empiezan a ser activadas. Y prácticamente, y después con el tiempo empezamos a llegar a ciertos dibujos, ¿verdad? Donde aprendemos más sobre la sección, la elevación, cómo aprender a observar y traducir lo que vemos en el entorno en papel, básicamente.
Y eso conlleva mucha práctica, ¿verdad? Y a veces esa práctica puede tomar semanas o hasta meses. Y empezamos también analizando edificios, ¿ya? Cuando salimos por la ciudad. Hacemos de tipo de análisis de proporción, son de figuras, jerarquía, cual muchos de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, estoy seguro, están familiarizados con este tipo de técnica. También hacemos fondo y figuras, ¿verdad? Este es un dibujo de la Plaza Radcliffe en la Universidad de Oxford. Y aquí, como el fondo de figuras, podemos ver, aquí los edificios funcionan en conjuntos con otros edificios. Y las dimensiones de esos edificios y espacios públicos quedan documentadas, ¿verdad? También podemos, en el fondo de figuras, estudiar las formas, no son solo de la forma de los edificios, pero también la forma de los vacíos, de los espacios públicos, ¿verdad? De cómo se expanden y comprimen al caminar a través de la ciudad. También es otro tipo de análisis que hago con estudiantes, análisis de ejes urbanos, donde hacemos básicamente en 3 dimensiones. Empezamos a ver las clases, espacios urbanos como cuartos urbanos, ¿verdad? Donde cada cuarto tiene fachadas a su alrededor. O sea que no tan solo no son espacios residuales, son espacios que son diseñados, ¿verdad? Y entonces empezar a analizar eso a través del boceto. También a nivel arquitectónico, estudiamos los tipos de estratificación o capas, los diferentes sistemas que existen en los edificios. Aquí tenemos 2 muestras de estudiantes míos, uno de la Universidad Católica de América, otro de la Universidad de Maryland. En la Universidad Católica de América está observando la Basílica de la Universidad Católica, en donde está estudiando aquí los volúmenes de la iglesia, la Basílica. Vemos aquí en otro nivel, la otra capa, los diferentes espacios jerárquicos que existen dentro de la Basílica. Y finalmente vemos la circulación a través de la basílica, cómo se mueve la gente a través de los espacios. Y en la imagen a la mano derecha vemos, esta es una tesis de uno de mis estudiantes, en donde estaba estudiando cómo la estructura, la piel o la fachada interactúan igual que el techo, y cómo estos 3 sistemas se podían explicar a través de la tesis. Y una cosa que mencioné es porque nace un axonométrico explotado, ¿verdad? En donde podemos ver esos sistemas y cómo ellos se relacionan entre ellos, ¿verdad? Y fue bien interesante porque estos estudiantes de tesis, donde por mucho tiempo, como que la tesis no daba pie con bola, siempre estaba pegado en SketchUp, y dijo, vamos a sacarnos de SketchUp y la computadora, vamos a movernos más al boceto y a los dibujos a mano alzada. Y tan pronto hizo eso, vi un cambio en su tesis y en la forma de él expresarse sobre su tesis y el programa de la tesis y cómo era definirla. Y de pronto, de la noche a la mañana, básicamente al salir de la computadora y moverse a nivel de boceto, empezó a desarrollar su tesis con una agilidad increíble, básicamente. Y eso te enseña de que el boceto es otra herramienta, ¿verdad? Está la computadora, que es fantástica, pero también está la herramienta de la maqueta y está la herramienta del dibujo, del boceto. Y como arquitectos tenemos esto a nuestra disposición y disponibilidad. Y podemos navegar entre las 3, ¿verdad? Una cosa que me gusta hacer mucho con los estudiantes cuando salimos a diferentes ciudades es estudiar también las condiciones de esquina a nivel urbano, de cómo termina ya sea la cuadra, y muchas veces la cuadra puede estar bien ornamentada, como puede ser en la Casa Vicens en Barcelona, a mano izquierda, o un poco más, no sé, vulgar, pero un poco más agresivo, como vemos aquí la residencia multifamiliar por Aldo Rossi en Berlín, que tiene una super columna circular que básicamente conlleva a la persona a moverte de un plano hacia el otro, ¿verdad? También al salir con los estudiantes es importante estudiar los detalles. O sea, que vamos trabajando en diferentes escalas, a nivel urbano, arquitectónico y el detalle.
En este caso, uno de mis estudiantes creó este diagrama estructural de un módulo gótico tradicional cuando fuimos de viaje a Barcelona. Y me gustó mucho porque él empezó básicamente estudiando el espacio en 3 dimensiones, utilizando líneas guías, y después se enfocó básicamente en una parte de la nave principal y cómo básicamente los arcos y las columnas básicamente se conectan, ¿verdad? Al caminar con los alumnos, vemos también mucho de cómo los edificios se ubican, ¿verdad?, dentro de su campo, dentro de su entorno urbano. Un dibujo que me gusta hacer mucho con estudiantes es la sección fugada, que aquí podemos comprender visualmente el tejido urbano y cómo ese tejido urbano afecta al edificio y cómo se relaciona al edificio también. También podemos ver, porque es una sección, podemos ver cómo lo que ocurre por debajo del suelo, ¿verdad?, y a través de los edificios. Aquí tenemos 2 muestras. El primero es el Caixa Four, a mano izquierda, en Madrid. Este es un dibujo que me tomó como unos 30 minutos realizar con los estudiantes para explicarles cómo empezamos a hacer esta sección fugada, donde el edificio principal está en el centro y dentro de este casco urbano en Madrid. Y entonces requiere también moverse, entrar al edificio, bajar, ver lo que está pasando debajo. Encontramos que debajo del museo había un anfiteatro, ¿no? Entonces, ese tipo de descubrimiento se puede entonces traducir y queda grabado en el dibujo. Otro dibujo que realicé para mostrar a los estudiantes sobre la sección fugada es de la alcaldía de San Juan, en el río San Juan, en cómo la alcaldía y la plaza se relacionan entre ellos, ¿verdad? Y el edificio al otro lado, creo que es un Marshalls ahora mismo. Y básicamente ver la conexión vertical y horizontal de los edificios a nivel urbano, ¿verdad? Una cosa bien interesante cuando estaba realizando este dibujo es cómo básicamente estas escaleras que existen en la alcaldía se desplazan y te llevan al tejido urbano, a la plaza principal, de una forma bien sutil y de una forma bien elegante. Bueno, pero esos tipos de dibujos, con eso comienzo usualmente yo dando mis clases de dibujo y de boceto con los estudiantes. Y después empezamos a entrar a un nivel más sofisticado con el estudiante, en donde vemos la composición del dibujo como un problema de diseño. Que no es tan solo, ok, cómo dibujar o cómo hacer una sección, una elevación, una perspectiva. Ahora, cómo empezamos a utilizar todos estos tipos de dibujos para crear una composición, ¿verdad? Y este tipo de dibujo incluye un pensamiento creativo y analítico a la hora de crearse. Esta composición analítica, que también se conoce como analytique, se originó en la Escuela de Bellas Artes en París, en Francia, como una forma para que los estudiantes analizaran gráficamente un diseño arquitectónico y los elementos de ese diseño, ¿verdad? Y el tema se centra básicamente en la escala arquitectónica. Primero que nada, estudiar los espacios exteriores e interiores de un edificio. También mostramos múltiples puntos de vista, básicamente muy parecido a la pintura cubista. Me acuerdo cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico, primer año, mi profesor Manuel Fonteoa nos presentó este tipo de dibujo que era del periodo cubista, pintores como Juan Gris y Pablo Picasso. Y siempre encontré muy interesante ese tipo de dibujo, en donde, por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de Juan Gris titulado La Guitarra, de 1918, en donde podemos ver la guitarra de diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Vemos de frente la guitarra, también la vemos de lado y la vemos por detrás, la parte posterior. Vemos también la mesa de parte superior y también vemos parte del cuello de la guitarra en diferentes puntos de vista.
Y entonces me encontré eso bien curioso, entonces cómo podemos utilizar también ese tipo de técnica, ¿verdad? Para dibujos arquitectónicos, en donde podemos mezclar y sobreponer dibujos bidimensionales y tridimensionales, ¿verdad? Y todo se ilustra, toda esta narrativa se ilustra básicamente en una sola hoja, ¿verdad? Aquí vemos una muestra de este tipo de dibujo. Esto es un espacio en la Galería Corcoran en Washington, D.C., donde aquí comencé con una sección de unos espacios principales, y dentro de ese espacio principal hay un pasillo, un corredor, que vemos aquí en la sección, que es entonces lo convertí en una perspectiva. Y entonces el problema de diseño comienza, ok, cómo estos dos dibujos pueden coexistir dentro de la misma composición de una forma que sea fluida, ¿verdad? Y que sea una narrativa ilustrada. Y unas otras cosas que utilizo siempre es las líneas guías, ¿verdad? Los guidelines, cómo empiezan a atar estos dibujos utilizando las líneas guías y utilizando también el valor de línea utilizado en los otros dibujos. Al empezar este tipo de dibujo, de análisis, una de las preguntas que siempre me hago y que le hago a los estudiantes es cómo uno puede comenzar el análisis, ¿verdad? ¿Qué tipo de dibujos puedo utilizar para expresar lo que estoy viendo, el espacio donde estoy? ¿Y cómo debo representar esos hallazgos, ¿verdad? De un sitio o un edificio? Y finalmente, ¿cómo organizarlos? O sea que, en verdad, esto se convierte en un problema de diseño. Y básicamente a veces le doy a estudiantes 1 hora o a veces 2 horas, dependiendo de la complejidad del espacio. Le voy a mostrar, básicamente, en mi libro muestro paso a paso demostraciones de cómo realizar estos dibujos. Y el ejemplo que utilizo es el Museo de Historia y Antropología de la Universidad de Puerto Rico por Henry Plum, uno de mis edificios favoritos de la Universidad de Puerto Rico. Y aquí vemos los pasos a seguir, que empiezo básicamente primero, una de las cosas que siempre hago es pensar en la orientación y la dirección. Cómo quiero que la persona lea los dibujos en la hoja, ya sea de arriba hacia abajo, ya sea de izquierda a derecha, a favor de la manecilla del reloj o en contra de la manecilla del reloj, etc. La otra es la orientación del papel, si va a ser vertical o horizontal. Empezar a establecer cuáles son los dibujos que quiero realizar, ya sean diagramas, detalles, perspectivas, etc. Y empiezo entonces a establecer relaciones visuales, ¿verdad? Utilizando líneas de ejes o líneas guías para construir el dibujo. Y finalmente añadir sombras, texturas y valor de línea, ¿verdad? Y todo esto se ve sencillo cuando lo ves aquí, pero toma mucha práctica y tratarlo varias veces, obviamente. Siempre digo a ustedes también que si no se preocupen, solamente un papel, o sea, que si se equivocan pueden empezar de nuevo. El papel lo aguanta todo, como decía Pompeo. Añadir sombras en el método analítico, para mí siempre he pensado que es vital, ya que las sombras pueden añadir profundidad al dibujo y también pueden, de cierta manera, atar los diferentes dibujos y crear un poco de drama en la composición final. Como en este caso está la Catedral de Sevilla, en España. Este dibujo me tomó un par de horas cuando visité la ciudad, porque empecé a hacer la perspectiva y como que no sabía qué hacer después. Y cogí un almuerzo, comí algo, regresé y volví. Y cuando volví me di cuenta de la silueta de la catedral, que lo impresionante que es la silueta. Así que decidimos, vamos a añadir la silueta. Y una vez la dibujé, encontré estos dos dibujos que como que todavía no se relacionaban uno al otro. Así que decidí añadir, vamos a añadir entonces como un rayo de solar, en este caso un rayo de tonalidad, para atar ambos dibujos. Y tan pronto empecé a añadir esa tonalidad, empezó la composición a tener un cierto nivel de armonía entre los dibujos, ¿verdad? Y añadir un poco más de profundidad a la perspectiva como tal. Y siempre me gusta añadir personas cuando dibujo cualquier perspectiva o sección, ya que trae un nivel, la escala humana al dibujo.
Este es otro ejemplo del método analítico que muestra en el libro. Este es del National Building Museum en Washington, D.C., en donde comienzo con el dibujo de básicamente la sección fugada, en este caso de 2 puntos de fuga. Añado un detalle que es de la columna y finalmente un diagrama donde muestra la geometría y la proporción del espacio principal. Y finalmente luz y sombra, ¿verdad? En este caso la sombra ayuda para crear una base al dibujo. Cuando terminé el dibujo pensé que el dibujo todavía está un poco como flotando en la hoja, y añadir esa tonalidad y crear un cierto nivel de base ayuda a crear como una fundación, unos cimientos para el dibujo mismo. Bueno, y muchos de ustedes, a los estudiantes, me imagino que habrán ya hecho este tipo de análisis de sitio a nivel urbano, ¿verdad? En la Universidad de Puerto Rico, donde hacen fondos de figuras, examinan los bordes, ¿verdad? De los edificios, examinan la proporción, la geometría o la jerarquía del espacio urbano, ¿verdad? En otro tipo de dibujo también que ya hacíamos, estaba en la Universidad de Puerto Rico con el profesor Quiles y Carlos Betancourt, hacíamos este tipo de dibujo. Pero, ¿qué otro dibujo se puede hacer a nivel un poco más personal, ¿verdad? Y siempre eso ha sido algo que, como profesor y como arquitecto, me he preguntado de cómo puede documentar también reflexiones personales, ¿verdad? A nivel urbano, y donde uno puede proyectar nuestro propio descubrimiento del sitio, ¿verdad? Y les voy a mostrar ahora unos diferentes tipos de técnicas de dibujo que tienen un enfoque perceptivo o perceptual de cómo capturar el espacio urbano, ¿verdad? Y documentar esas reflexiones personales en un papel, ¿verdad? El primero se llama el mapa subjetivo, que muestra básicamente un viaje a través de la ciudad, donde puede ser, por ejemplo, de tal hora a tal hora, ¿verdad? En este caso que vemos aquí fue creado por una de mis estudiantes, Chloe Rice, cuando daba curso en la Universidad Católica de América. Básicamente este dibujo muestra un viaje desde el hotel donde estamos quedando en la parte superior a través de la ciudad de Venecia y finalmente llegar a la plaza de San Marco en Italia, en Venecia. Y a través de ese recorrido podemos capturar diferentes tipos de perspectivas. Vemos diferentes edificios o espacios que expanden o se pueden contraer a través y quedan documentados en la hoja, ¿verdad? Este tipo de técnicas, el mapa subjetivo, fue creado por el arquitecto italiano Andrea Ponzi, que tuve la dicha de trabajar y colaborar con él en el 2006, cuando viví en Italia, y aprendí mucho con Andrea Ponzi. Este mapa perceptual básicamente aísla espacios urbanos y objetos encontrados durante el recorrido de una ciudad. En el mismo podemos capturar varios puntos de vista y proyectar decisiones espontáneas que ocurren al caminar dentro de la ciudad. El mapa subjetivo también muestra básicamente tu descubrimiento del lugar y los dibujos pueden ser bien precisos o esquemáticos. Una cosa que también me enseñó el arquitecto Andrea Ponzi fue al hacer tipo de dibujo, el mapa subjetivo es empezar con un plano, ¿verdad? Empezar en 2 dimensiones y tan pronto empiezas a caminar empiezas a trazar líneas para capturar ya sea dibujos de 3 dimensiones o elevaciones o secciones. Y es muy interesante porque básicamente esto no es un tipo de dibujo que tú le muestras a un contratista. Le muestras esto a un contratista, se le va a reír en la cara. Pero es más una forma personal de cómo uno analizar y documentar los espacios. Y queda redactado, básicamente otra vez una narrativa ilustrada, donde se puede compartir y recordar de esos momentos.
Aquí vemos otros dos ejemplos del método analítico. A mano izquierda, este mapa subjetivo muestra un viaje de los talleres de diseños en el barrio gótico de Barcelona, donde el estudiante va de los talleres en la parte baja, en el dibujo inferior, caminando a través del barrio gótico y finalmente llegando a la Plaza de Cataluña. Y a este tipo de dibujos toma un poco más de tiempo. En este caso, le di a los estudiantes un día completo para realizarlo. O sea, que puedan ir, caminarlo, ver, documentar, ¿verdad? Entonces, al final, si quieren añadirle un poco de sombra o añadir valor de líneas, lo pueden hacer. Pero básicamente incluye también un método de creativo, en donde están diseñando cómo mostrar ese recorrido. Aquí a mano derecha vemos otro ejemplo de mapas objetivos. Este lo realicé cuando fui a Valencia, en donde estoy caminando básicamente desde la estación de tren a través de la Plaza Mayor y finalmente hacia la Catedral de Valencia. Y lo interesante de este mapa subjetivo es que también se puede hacer, como dije anteriormente, de manera espontánea. Abrir el sketchbook, el boceto, el cuaderno y empezar a capturar lo que ves. Y utilizando también líneas guías para de una manera u otra tratar de atar los dibujos. Y también cambiar la escala también de los dibujos. Otro dibujo a nivel urbano y arquitectónico que me gusta hacer con los estudiantes es el secuencia espacial, donde aquí podemos documentar un recorrido por un lugar a través de una serie de perspectivas, exclusivamente perspectivas. Y es muy parecido a una película donde uno captura escenas de forma progresiva a nivel de los ojos. En este caso vemos aquí un dibujo de la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C., donde comienzo en la parte superior, entrando a la galería. Esa es la primera escena. La segunda escena se convierte más caminando por el pasillo principal y finalmente a el espacio de jardín encerrado de la Galería de Arte. Y mientras estoy haciendo cada dibujo, básicamente voy añadiendo más detalles en esta secuencia espacial y más profundidad al dibujo mientras me estoy moviendo a través de la secuencia, como pueden observar. Y en todos ellos siempre mostrando la escala humana, ¿verdad? Dibujando personas. Utilizando esa técnica, ¿no? se la enseño a mis estudiantes. Aquí vemos un boceto de uno de mis estudiantes de un paseo que hizo en dirección hacia la Basílica, básicamente de la estación de tren de la Universidad Católica de América hacia la Basílica, en 3 escenas, donde vamos de izquierda a derecha. Una cosa que me encantó que hizo el alumno fue que utilizó diferentes elementos urbanos para para hacer la transición de una escena a otra. Por ejemplo, de la primera escena, mano izquierda, a la segunda escena, utiliza un árbol. Y ese árbol se convierte en el enfoque de transición de una escena a otra, o sea, que se convierte de una forma bien sutil de una a otra. Entonces, de la segunda escena a la tercera escena, básicamente vemos la yuxtaposición de la iglesia, de la basílica en una escala más pequeña a una escala mayor, ¿verdad? Y donde hay líneas que conectan de una a otra. Y también vemos otro árbol que lo hizo básicamente darle tonalidad, y ese árbol también ayuda a la transición a la última escena. Otro tipo de boceto que hacemos con estudiantes es el boceto nocturno, que se llama claroscuro, que es uno de los nuevos capítulos del libro. En este caso, la creación del boceto nocturno, aquí utilizamos papel negro con lápices blancos. Y una cosa interesante es ver el contraste, ¿verdad? Como resalta las superficies iluminadas por la luz artificial o ya sea por la luna también. Básicamente, claroscuro, esta técnica que significa luz y sombra,
unas técnicas clásicas utilizadas por grandes artistas como Rembrandt, Da Vinci, Caravaggio, etc. Y una lección que lo hacemos básicamente por la noche con los alumnos, y me encanta, porque entonces podemos básicamente analizar el espacio y enfocarnos solamente en diferentes superficies, ¿verdad? Para crear el dibujo. Este es otro ejemplo del templo de la Iglesia de Jesucristo por uno de mis estudiantes en Washington, D.C. En esta técnica aquí vamos a ver cómo el estudiante se enfoca en las torres de la iglesia y cómo están iluminadas por la noche. Y esta técnica ofrece un método creativo, ¿verdad? De analizar el efecto de la luz en el edificio o en el entorno construido. Y también permite ilustrar la atmósfera y el carácter del lugar. Y al final el resultado proyecta una imagen bastante interesante y misteriosa, ¿verdad? Como si fuera el negativo de una fotografía. Aquí hay otro boceto nocturno, este es del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo en Barcelona, en donde a mano izquierda vemos algunos bocetos que hicimos durante el día, en la perspectiva, en la axonometría, y volvimos entonces por la noche. Y entonces es interesante ver la comparación de los espacios y cómo el edificio queda iluminado por la noche, ¿verdad? Y finalmente, el otro tipo de dibujo que enseñó a mis estudiantes, y esto es bastante avanzado, y se convierte en la última lección del libro, el último capítulo, se llama Storyboards, que es la narrativa ilustrada, o lo que me gusta llamar como guiones gráficos, en donde es un estudio exhaustivo de edificios y espacios urbanos y paisajes urbanos en diferentes hojas. Básicamente, cuando digo hojas, son papel de acuarela, que utilizamos tamaño 9 por 12 pulgadas, cosa que sea fácil de llevar y cargar. Y entonces utilizamos este tipo de narrativa ilustrada, donde presentamos una serie de dibujos que delinean consecutivamente escenas y eventos claves del entorno o la ciudad visitada. Este storyboard o estos dibujos fluctúan entre la dimensión perceptual y analítica, ¿verdad? Para construir esto se requiere ya un nivel un poco más avanzado y conocimiento del dibujo arquitectónico. Son un poco más sofisticados tus dibujos y conllevan par de días también en realizar este tipo de presentación. Y también es una presentación un problema a nivel de diseño, de cómo realizarlos. Una cosa que siempre digo a mis alumnos cuando empiezan a hacer este tipo de proyectos es piensa en la jerarquía de los dibujos, ¿verdad? Hay dibujos que van a ser dominantes y hay otros dibujos que son secundarios o terciarios, ¿verdad? Es como una película. Una película tiene actores que son principales y tiene los extras, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son los actores principales cuando estás construyendo este tipo de narrativa gráfica, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo. Esto fue creado por 2 alumnos. Esto fue en Florencia, en Italia. Están estudiando la plaza de Santo Espíritu, donde comenzamos haciendo un fondo y figura. Después los estudiantes empezaron realizando diferentes tipos de perspectivas y diagramas del espacio. Y secciones. También visitamos la plaza por el día y por la noche, el cual queda documentado aquí, en la parte baja, que vemos básicamente el boceto nocturno. Y todo esto tiene de alguna manera estar en armonía, los dibujos unos con otros, ¿verdad? Aquí vemos otro tipo de storyboard o guión gráfico, en este caso del Renwick Gallery en Washington, D.C., creado por uno de mis alumnos, en nivel ya son seniors, en donde empezó básicamente creando una cuadrícula para la construcción del dibujo y utilizó básicamente los dibujos de perspectivas como los dibujos principales. Entonces los diagramas y los dibujos bidimensionales se convierten en actores secundarios o terciarios, ¿verdad? Al igual que
que el plano del sitio. Y entonces al final añadiendo un poco de tonalidad o sombra a esos dibujos principales, ¿verdad? Para que capturen la vista y el interés de la persona que está viendo los dibujos. Aquí vemos otra narrativa ilustrada o guión gráfico, otra vez de la Basílica, Universidad Católica de América en Washington, D.C. Fue hecho por uno de mis estudiantes de Maryland. Y el concepto que el estudiante utilizó fue de un tríptico, ¿verdad? En donde utilizó tres hojas de acuarela, 9×12, y las convirtió en 3 paneles. Utilizó una línea guía, un eje principal en el centro de la hoja, horizontalmente puesta, y también utilizó el círculo, básicamente como un tema que se iba a repetir a través de los 3 paneles en el tríptico. En la parte baja de las hojas pueden observar también una secuencia espacial que ocurre del acercamiento hacia la basílica y después el regreso o la ida de la basílica. Incluye también diferentes tipos de diagramas, en este caso el diagrama de los ejes principales del campo de la Ciudad de América, un fondo y figura, y el acceso de las personas, de cómo ellos pueden caminar a través del campo. Y vemos aquí también un dibujo de la ventana principal, de Rose Window, la roseta principal de la basílica. Estos trípticos tomó aproximadamente unos 4 a 5 días en realizar y fue el proyecto final para ese curso. Aquí vemos otros 2 muestras de este guión gráfico. En este caso es una comparación del paseo marítimo en Georgetown, otra vez en Washington, D.C. Esto fue creado por mis alumnos de la Universidad de Maryland. A mano izquierda vemos cómo el estudiante utilizó 4 diferentes paneles para estudiar y mostrar su descubrimiento de este paseo marítimo, que incluyó, básicamente empezó el estudiante haciendo esta sección fugada, que se convirtió en la base, ¿verdad? La fundación de los 4 paneles completamente. Y una vez ese estudiante tuvo la base, empezó a crear diferentes diagramas y diferentes tipos de perspectivas que se pueden observar desde el puente, el Key Bridge, que uno puede ver el paseo marítimo, y una vez estás en el paseo marítimo, como se ve desde el paseo como tal. Y al final, una de las cosas que le pedí a los estudiantes era, básicamente, cómo se relacionan los diferentes paneles gráficamente. Si hay una línea guías o la sombra ayuda a atar estos 4 paneles, ¿verdad? Y es un buen trabajo, como podemos ver en la parte superior, de cómo algunas líneas van de un panel hacia el otro, ¿verdad? O cómo el uso de la tonalidad o sombra puede empezar a atar los diferentes paneles. Y desde mano derecha vemos otro ejemplo de otros estudiantes, también del mismo paseo marítimo. En este caso lo hice en tono más vertical, utilizó 3 paneles en papel de acuarela, mezclando perspectivas, diagramas y perspectivas del puente, ¿verdad? En donde básicamente ella enmarca los diagramas utilizando las perspectivas. Y entonces la perspectiva principal se convierte también en un tipo en la fundación o los cimientos de la composición en total. Bueno, en conclusión, me gustaría decir que el dibujar ofrece un espacio para la reflexión, la observación y la concentración en nuestro diario vivir. Como arquitecto, y muchos de ustedes, de los alumnos, están ahora aprendiendo, ¿verdad? Sobre los diferentes tipos de diseños arquitectónicos, diferentes tipos de los valores de líneas, tipo de cosas, de cómo seguir básicamente
utilizando esas técnicas, ¿verdad? Para estudio de espacio urbano o arquitectónico, ya sea a nivel analítico o a nivel perceptivo. Y en el libro comienzo, como dije al principio, desde el nivel más básico, de cómo hacer una elevación, hasta el último capítulo, el más avanzado, que es los storyboards, que es los guiones gráficos. Y si quieren contactarme en algún momento, con mucho gusto, me pueden contactar a través del correo electrónico o a través de mi página de Facebook, The Art of City Sketching, como el libro. Así que espero que les haya gustado la presentación de hoy y muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Voy a empezar a pasarte las preguntas. Hay varias en el chat, incluyendo las mías. Seguro. ¿Consideras el dibujo una técnica que se aprende y se desarrolla, o crees que para ser un buen dibujante se requiere un talento innato? Esa es la misma pregunta que todos mis alumnos se me hacen, todos los semestres. Pues mira, ya de otra cara, ya ser profesor, lo estoy viendo de otro punto de vista diferente, ¿verdad? Y mi trabajo como profesor es enseñarle a todos los estudiantes sobre el dibujo arquitectónico. Muchos estudiantes tienen ese talento innato, ¿verdad? Que saben dibujar, pueden dibujarte una cara, un rostro a la perfección, ¿verdad? Pero cuando hablamos de dibujo arquitectónico, también está un poco perdido, ¿sabes? Que también hay que enseñarles, este es otro tipo de dibujo diferente, ¿verdad? Y mis estudiantes, que muchos de ellos, como digo, que a lo mejor no han tocado un lápiz de que tienen como 6 o 7 años para hacer un dibujo, les digo, no se preocupen, porque todos vamos a llegar a la vez al final del semestre. Y ese es básicamente mi trabajo como profesor, enseñarle a todo el mundo por igual. Y los que no tienen ese talento, básicamente darle un poco más de sugerencias. Y como si le digo a los estudiantes, aprender a dibujar como aprender un idioma nuevo, o como aprender a tocar música. Tienes que aprender cómo leer las notas, cómo los acordes, ¿verdad? O si es un lenguaje nuevo, cómo es la gramática, pues cómo es la gramática visual para hacer el dibujo. Así que no requiere talento innato, básicamente. Muy buena pregunta. Una pregunta, ¿puedes abundar en tu proceso? Pero es que no puedo leer lo que dice. En tu proceso a la hora de seleccionar la proyección que vas a utilizar. Muy buena pregunta. Eso es obviamente bien personal. Si estoy dibujando ya sea una plaza, por ejemplo, lo primero que hago es caminarla. Antes de dibujar nada, camino a la plaza, camino al espacio urbano, camino al edificio. Y si estoy con un grupo de estudiantes, lo caminamos juntos, ¿verdad? Antes de dibujar nada, vamos a observar, vamos a ver, y una vez caminamos y entendemos un poco más el entorno, entonces ahora vamos a capturar lo que queremos dibujar. Y a veces yo le digo lo que tienen que hacer, ok, o vamos a hacer una sección, o vamos a hacer una perspectiva, ¿verdad? Y a veces entonces le digo que vamos a hacer unos diagramas de proporción o de jerarquía espacial. En ese sentido, entonces ellos tienen que hacer la asignación, ¿verdad? Y a veces les digo que son de ustedes cuando ya son más avanzados, y básicamente para yo ver cómo ellos ven el espacio, ¿verdad? Y eso es más a los estudiantes que son seniors o graduados, que son un poquito más sofisticados. Le doy más pasos, más libertad a ellos para mostrarme entonces cómo ellos observan el espacio y cómo lo documentan. Muy buena pregunta. Otra pregunta, ¿cuál es su recomendación para estudiantes que dominan el dibujo pero no han desarrollado la destreza de dibujar arquitectura a mano alzada? ¿Cómo podrían empezar a practicar o qué dibujar? Excelente pregunta. Pues para estudiantes que todavía no dominan el dibujo arquitectónico, es practicar.
Practica, practica, practica. Dibujar, dibujar, dibujar. Es igual que aprender a tocar guitarra. Uno coge la guitarra la primera vez y si no sabe qué son estos, cómo se llaman los trastes, o cómo hacer los acordes, no vas a poder tocar la guitarra, ¿verdad? Pues al igual que el dibujo, tienes que practicar, practicar, practicar. Por eso cuando empiezo con los estudiantes empezamos, ok, el método de Mr. Miyagi. Wax on, wax off. Hacer líneas verticales, horizontales, verticales, círculos, todo ese tipo de dibujos. Y mientras más practicas, vas desarrollando una confianza en tus habilidades gráficas, ¿verdad? Igual que aprender un idioma, mientras más lo practicas, mejor lo vas a poder hablar. Y sobre técnicas de dibujo como tal, empezaría de lo más sencillo. Empieza con la escala más pequeña, por ejemplo, puede ser, no sé, dibujar tu teléfono, dibujar una grabadora, dibujar la elevación, una sección de cómo sería esta grabadora, cómo se vería en sección, cómo se vería en plano. Y después empieza también, tú puedes moverte a los muebles, ¿no? Cómo sería un mueble en sección, en elevación, en plano, y después al espacio, para que vas ampliando el nivel y el tamaño de la escala del dibujo, ¿verdad? Muy buena pregunta. Otra pregunta, ¿qué crees sobre el uso prevaleciente de la representación gráfica digital versus la representación gráfica a manos? ¿Crees que se pierde algo en esa traducción de mano a digital? ¿Recomendarías el uso del dibujo a mano como primer paso o durante todo el proceso de diseño? Excelente pregunta, Verónica. Creo que no sé. Definitivamente las dos son herramientas, ¿verdad? El dibujo a mano alzada es una herramienta, la computadora, el dibujo digital es otra herramienta, ¿verdad? Al principio, yo también doy clases de diseño. Yo mis estudiantes vamos a apartarnos de la computadora, vamos a empezar siempre a mano alzada. Los primeros bocetos, perdón, a mano alzada, y después vamos a movernos a la computadora de ser necesario, ¿verdad? Y eso casi siempre son más para estudiantes ya a nivel de tercer año. Solamente cuando doy diseño primero y segundo año, me gusta todo mantenerlo siempre, como digo, análogo. Ya sea maqueta a mano, dibujos, los bocetos a mano, o trazar utilizando la T cuadrada y los cartabones. Entre el dibujo digital y manual, en verdad los dos tienen mucho que ofrecer. Otra vez digo, los dos son herramientas. Y mientras más conocemos de ambas herramientas, creo que mejor como arquitectos podemos entonces desarrollar las ideas y expresarlas a nuestros clientes, ¿verdad? Muy buena idea, muy buena pregunta, Verónica. Otra pregunta, ¿usas el color en tu exploración y análisis a mano alzada o limitas la expresión a tonalidades en blanco y negro? Y si es así, ¿por qué? Saludos sostenibles, Fernando Brindle. Fernando Brindle, otro gran profesor. Le tengo un gran aprecio. Pues mira, sí, utilizo color. Básicamente muchos dibujos que mostré hoy son en blanco y negro, porque cuando me dieron el contrato en Routledge, me dijeron que solamente puede ser en blanco y negro, porque a color se lee muy caro. Y yo, bueno, ok, vamos a hacer en blanco y negro, que está muy bien. Pero sí, también tengo otras técnicas que le enseño a mis estudiantes, utilizando color, especialmente cuando hacemos diagramas. Y cuando utilizo color, o le enseño cómo aplicar color a los dibujos, lo hacemos de forma sutil. Digo, no tienen que colorear todo, básicamente, porque a veces si coloreas todo se convierte un poco caótico. A veces es mejor, mira, vamos a enfocarnos en un solo edificio o hasta en un muro o una pared y darle color a esa pared en los diferentes dibujos que hacemos, ¿verdad? Que se convierte básicamente en un punto focal al darle color solamente a un elemento, versus darle color a todo, ¿verdad? No solamente, por ejemplo, podemos darle color a la vegetación y lo que es arquitectura como tal se convierte en blanco y negro para crear una juxtaposición entre la naturaleza y el entorno urbano construido, ¿verdad?
Pero sí, darle color también ayuda muchísimo al momento de expresar diagramas. Así que, muy buena pregunta y muchos saludos a la profesora Brenda. Aquí nos pregunta, ¿una persona que no sabe dibujar puede aprender un poco? Definitivamente, definitivamente. Yo también le he dado clases a estudiantes graduados que tienen bachilleratos en otras disciplinas. Por ejemplo, tengo estudiantes que vienen de teatro, o vienen de biología, o contabilidad, y no saben cómo dibujar. Otra vez, como profesor, les enseño las técnicas básicas de cómo dibujar. Y en verdad que sí, que creo que cualquier persona puede dibujar. Con tiempo, con paciencia, dedicación, cualquier persona puede dibujar. Tenga no talento innato. Me pregunta, ¿qué recomiendas a los jóvenes que están en sus comienzos y sienten pánico a la hoja en blanco? Ya escrutinio. Anixa. Bueno, primero que nada, saludos a Anixa. El pánico lo he visto, lo he presenciado con mis estudiantes muchas veces. Lo primero que digo es, cógelo con calma, respira hondo, todo va a estar bien. Aquí no estamos operando a nadie, estamos dibujando, ¿okay? Y el papel aguanta lo que sea. Así que lo primero que hacemos es, vamos a empezar al principio, a trazar líneas. Vamos a trazar líneas, figuras geométricas. Y si te equivocas, no pasa nada. Pasa la página y hazlo otra vez. Eso es lo mejor de dibujar, que siempre hay otro papel que puedes utilizar para seguir desarrollando tus técnicas. Así que mi consejo sería, respira hondo, cógelo con calma y vuelve a hacerlo otra vez. Vale. Una cosa también que me gusta, un consejo que le doy a mis estudiantes es, cuando dibujan, si haces errores, déjalos en la hoja, no los borres. Déjalos ahí y dibuja sobre ellos, ¿ok? Para que veas cómo vas progresando en ese mismo dibujo, ¿ok? Y otra cosa que le digo es, nunca arranquen los dibujos viejos de sus cuadernos, por más feos, horribles que crean que son, porque entonces yo puedo ver cómo los alumnos han progresado desde el primer día hasta el último día de clases. Así que por más horrible o feo que se vean los dibujos, déjalos ahí. Y hace poco, este verano, encontré uno de mis bocetos de cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico y wow, en verdad que ves ese desarrollo y está grabado en el cuaderno. Excelente. Verónica pregunta, ¿cuánto tiempo te tomó refinar tus destrezas de dibujo al nivel que te sentías satisfecho? Bueno, primero que nada, todavía no me siento satisfecho. Siempre trato de practicar todos los días. Ya como profesor, es muy interesante porque también le tengo que mostrar a los estudiantes, especialmente de diseño, si tienen alguna idea o compartimos ideas, tengo que dibujar rápido lo que estoy pensando, ¿ok? Estas dos piezas van a solapar, o estas piezas van a estar en yuxtaposición una con la otra, tengo que dibujarlo. O sea que el decir que, ya aprendí todo lo que tengo que aprender de dibujo, es incorrecto. Siempre tengo que aprender. Siempre hay algo más que aprender, básicamente. Me sentí cómodo cuando me contrataron para dar clases de dibujo, básicamente. Y, bueno, quiere decir que estoy dibujando bien porque me contrataron para dar clases de dibujo, así que algo estoy haciendo bien. Michael, yo no veo más preguntas. Sí, hay varios comentarios, muchas felicitaciones, gente que le está viendo. Señor Rafael Marrero puso el enlace de Routledge para adquirir el libro. No sé si quieres anunciarlo de otras plataformas que se puede adquirir o solamente directamente desde esa página. No, seguro. Bueno, primero en Amazon se puede pedir. También, bueno, Routledge y ¿cuáles son las otras? Google Books. Google Books y barnesandnobles.com se pueden conseguir copias del libro. Estoy esperando a ver si alguna de las librerías en Puerto Rico lo pueden llevar a vender. Estoy en trámites ahora mismo hablando con algunas para llevarlo a Puerto Rico.
Y también hay una copia en la Escuela de Arquitectura que mandé con mucho amor para ustedes. Así que la podemos utilizar. Muy bien, pues nada, yo, sin más, yo creo que te agradecemos mucho, ¿no? Haber sacado este tiempo y participar con nosotros en el ciclo de conferencias y que fuese el primer conferenciante un poco para todos esos estudiantes nuevos que están entrando, en especial que nunca se han enfrentado con el tema del dibujo. Yo creo que es buenísimo. Ahí nos acaba de escribir Stephanie que se conectará con nosotros apenas acabemos, así que muchas gracias a todos y Stephanie, la esperamos aquí. Gracias a todos por asistir y gracias a ti, Michael, por estar con nosotros y sacarle tu tiempo nuevamente en la escuela. No, seguro, ha sido un verdadero placer y un orgullo presentar en mi alma mater, en la Universidad de Puerto Rico. Y otra vez muchas gracias a la decana, Mayra Jiménez, y a ti, Robin, por hacer todo esto posible. Muchas gracias.